Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo podemos crear una máquina virtual en VirtualBox. En este caso vamos a crear una máquina virtual en la que posteriormente instalaremos el sistema operativo Windows 10. Muy bien, para ello nos vamos a ir a VirtualBox. Vemos esta pantalla, que es la pantalla principal, y para crear una máquina virtual nueva, pues pulsamos en Nueva o en Máquina Nueva. Muy bien. Pulsamos en Nueva y lo primero que tenemos que hacer es darle nombre a esta máquina virtual. Pues por ejemplo la podemos llamar máquina virtual Windows 10. Bien, nuestra máquina virtual realmente es unos ficheros que están dentro de una carpeta en los que yo identifico qué características van a emular de nuestro hardware físico. Y por otro lado tendremos un fichero que es donde tendremos el disco duro. Al final son ficheros que VirtualBox interpreta para utilizarlos como si fuera una máquina física, pero realmente es una máquina virtual. Con lo que esa carpeta, ¿dónde la voy a guardar? Pues en este directorio que me pone carpeta de máquinas, donde la guardaré. Por defecto me va a decir el directorio de donde está mi perfil y dentro de VirtualBox VM. Si queremos cambiarlo, pues sería desplegar, irte a otro y localizar otro sitio. Normalmente creas un directorio que sea máquinas virtuales o lo que quieras para tenerlo controlado. Nosotros vamos a dejarlo aquí por sencillez. Ahora vamos a decir qué sistema operativo vamos a querer instalar. En este vídeo no vamos a instalar el sistema operativo, solo vamos a crear la máquina virtual. Pues bueno, nosotros podemos elegir Windows u otros sistemas operativos, Linux, etcétera. Vale, ya le digo que quiere ser Windows. Y ahora me dice, ¿qué versión de Windows quieres? Pues puede ser Windows 10, ¿ves? Windows 2019 o incluso versiones anteriores. Nosotros vamos a elegir Windows 10 32 bits. Vale, ahora le tenemos que decir cuánta memoria RAM va a tener, cuánta memoria central va a tener. Por defecto me pone 1024, pero yo, por ejemplo, le puedo decir que quiero 2 GB de RAM. ¿Vale? Perfecto, he comprado mi equipo con 2 GB de RAM. Ahora voy a configurar el disco duro, voy a comprar el disco duro. Yo puedo tener mi máquina sin disco duro, que no tiene mucho sentido si quieres instalar un sistema operativo, pero bueno, puedo hacerlo así para luego añadirle un disco duro ya creado, o puedo añadirle un disco duro limpio, como si lo comprara nuevo, o usar un disco duro que ya existiera. Vamos a hacerlo con un disco duro limpio. Vamos a crear y ahora nos dice configura el disco duro. Muy bien. El disco duro hemos dicho que será un fichero donde va a trabajar como disco duro. Va a interpretar VirtualBox, que es el disco duro de la máquina. Miramos aquí el tamaño, ¿vale? Por defecto me pone 50 gigas, pero yo podría hacerlo de 30. Puedo definir los gigas que quiero. Bien, ¿qué tipo de ficheros puedo tener para simular un disco duro? El que es por defecto de VirtualBox es el VDI, que es el que vamos a utilizar. Pero podemos utilizar otro tipo de discos duros, por ejemplo el VHD. Este sería el disco duro de los discos virtuales, un disco virtual que son los discos virtuales de Windows, ¿vale? El VMDK corresponde a los de VMware, ¿de acuerdo? Entonces todos estos podría trabajar. Ahora, yo he dicho, mi disco duro va a tener 30 gigas, pero yo si solamente instalo un sistema operativo, el sistema operativo pueden ser 10 gigas. Tengo otros 20 que todavía tengo que rellenar. Es decir, yo compro un disco de 30 gigas, pero el sistema operativo no me ocupa todo eso. Muy bien, yo puedo decidir gestionar el almacenamiento del disco duro físico para que esos 30 gigas ocupen todo ese espacio, es decir, yo le quito los 30 gigas a mi disco duro, si yo tengo un disco duro de 1 TB, pues ya 30 gigas van a ir a esta máquina virtual, ¿vale? O puedo coger y decir, mi disco duro, mi fichero de disco duro, va a ocupar hasta 30 gigas. Pero según vaya yo llenándolo con aplicaciones, la máquina virtual, voy ampliando ese disco duro. ¿De acuerdo? Bien, si lo que yo quiero es ocúpame todo el disco, lo use o no lo use, pero quiero que ocupes todo el disco, utilizo tamaño fijo. Si yo lo que quiero es, según vaya yo necesitando espacio en disco, vas rellenando espacio físico hasta llegar a los 30 gigas que tengo configurados. Sería reservado dinámicamente. Esto lo podemos hacer con el disco duro. En el caso de la RAM hemos puesto 2 GB de RAM y son 2 GB de RAM, es decir, VirtualBox quita 2 GB de RAM a la máquina física. Mientras que con el disco duro podemos decir 30 GB reservados dinámicamente y no le quitaría los 30 GB. ¿De acuerdo?
¿Para qué nos suele interesar esto? Si nosotros vamos a hacer prácticas y vamos a probar con muchas máquinas virtuales, nos va a interesar siempre el reservado dinámicamente, porque gastamos menos discos. Si hacemos un montón de máquinas y todas ocupamos el espacio, nos quedamos sin tamaño, sin espacio en disco. Pero si nosotros trabajamos con hipervisores de tipo 1 y vamos a tener una máquina que sea un servidor, sí nos va a interesar que reserve ese espacio. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta en este caso. Muy bien, ahora vemos aquí que pone dividir archivos de menos de 2 gigas. Esta opción solamente se presenta con la opción de VMware. ¿Qué significa esto? Antiguamente, cuando tienes un sistema FAT32, los ficheros no pueden tener un tamaño superior a 2 gigas. Entonces, hay veces que hay pendrives o hay discos duros que están formateados en FAT32, no en NTFS. En ese caso, tendríamos que marcarlo y dividir en archivos de menos de 2 gigas. ¿Para qué? Tu disco duro efectivamente te va a tener 30 gigas, pero va a tener 15 ficheros de 2 gigas, para que lo pueda entender el sistema de ficheros FAT32. Pero nosotros vamos a trabajar con VDI. Muy bien, pues una vez que hemos hecho esto, le damos a crear y la máquina estaría. La vemos aquí. Si le damos a play se arranca, pero ahora mismo no tenemos nada. Vamos a aprovechar para ver la configuración. Aquí tenemos un breve resumen de la configuración, pero vamos a entrar en los detalles. Muy bien, si entramos en configuración, nos vamos a encontrar, lo primero, general, el nombre de la máquina, el sistema operativo, etc. Muy bien. Instantáneas, esto lo veremos más adelante. Descripción, aquí lo interesante es poner una breve descripción de lo que has instalado en esa máquina virtual para que así, según entras en la máquina virtual sin necesidad de arrancarla, lo puedas utilizar. Esto también puedes utilizarlo para máquinas de prueba, poner que tiene instalado el usuario y la contraseña de trabajo. ¿De acuerdo? Sistema. Aquí lo que definimos es la memoria RAM. Yo antes la he configurado con 2 gigas, pero puedo volverla a poner a 1 giga. Aquí ponemos el orden en el que va a arrancar, es decir, primero intentar y mirar si hay un sistema operativo en el disquete, si no, en el DVD y si no, en el disco duro. No tiene mucho sentido que tengamos disquete, entonces esto lo podemos quitar. Incluso podemos cambiar el orden subiendo este y subiendo este. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Podemos definir también cuántos cores va a tener, 1, 2, etc. Ahora, pantalla, no tiene mucho más. Almacenamiento. Nos acordamos del disco duro, de nuestro disco duro de 30 gigas, ¿verdad? Que tiene almacenamiento reservado dinámicamente, donde se había guardado. Y vemos que el disco duro cuelga del controlador SATA, es decir, está simulando un disco duro que está pinchado en el puerto SATA. ¿Vale? Pues en el puerto SATA tenemos conectado el disco duro y tenemos conectado el DVD, que lo vemos aquí. Vemos que ya no sé cómo comprar un ordenador con memoria RAM, con micro, con disco duro, con DVD. También podemos tener el audio y vamos a ver la red. Muy bien, hemos comprado la tarjeta de red. Si no queremos que tenga tarjeta de red, la desactivamos. Pero en el caso de que tengamos habilitada la tarjeta de red, la podemos conectar de las siguientes maneras. Si nosotros lo que queremos es trabajar con nuestra tarjeta de red como si fuera la del equipo físico, pondríamos adaptador puente. Y entonces estaría en nuestra red igual que si fuera un ordenador que tuviéramos al lado. ¿De acuerdo? Adaptador puente. Si queremos que nuestra máquina virtual no salga de nuestro ordenador, pero que pueda comunicarse con otras máquinas dentro de nuestro ordenador, de acuerdo, otras máquinas virtuales que tuviéramos dentro del ordenador, podrían servirnos red interna. Y si lo que queremos es que haga una traducción de nombres de redes, ¿vale? De direcciones de redes que queramos que haga el NAT, y nos olvidamos de la configuración IP, etcétera, utilizaríamos el NAT, ¿vale? Muchas veces nos interesa eso, ponerlo por DHCP y nos olvidamos, lo gestiona todo VirtualBox. ¿De acuerdo? Vamos a coger, por ejemplo, adaptador puente. En adaptador puente, si desplegamos, nos dice cuál es nuestra tarjeta. ¿De acuerdo? Que puede ser, en mi caso, puede ser la de Ethernet o la de Wireless. Bien, otro tema que queremos ver aquí es la dirección MAC. Esta es la dirección física de nuestra tarjeta virtual, ¿vale? Nosotros a veces vamos a tener problemas a la hora de copiar máquinas virtuales, nos va a interesar a lo mejor cambiar la MAC, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo. El puerto serie, el USB lo veremos más adelante.
y no mucho más. Ahora, ¿qué nos interesa ver también? Vamos a ver esto en qué se traduce. Entonces, vamos a irnos a mi carpeta VirtualBox, que tengo otras máquinas virtuales y tenemos aquí la máquina virtual Windows 10. Muy bien, pues aquí, si nosotros vamos a propiedades, nos vamos a encontrar que esta máquina virtual, o sea, esta carpeta, tiene un tamaño de 2 megas, ¿de acuerdo? Solamente hemos comprado el ordenador, no hemos instalado nada, y tiene 2 megas. ¿Qué ficheros nos encontramos cuando entramos? Nos encontramos los ficheros de lo que es la definición de la máquina virtual, es decir, un fichero en el que dice, esto no es un fichero de texto, es un fichero que voy a trabajar con máquinas virtuales para que lo interprete VirtualBox. ¿Y cuál es mi disco? Este sería el disco duro, ¿veis? Que es lo que realmente ocupa. Y con esto ya habríamos acabado de crear una máquina virtual. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es instalar Windows 10 en esta máquina virtual. Espero que os haya servido el vídeo. Un saludo.